Hola chicos, buenos días y vamos a por el último contenido de nuestro tema 8 de sociales. Con este tema, con este contenido finalizaremos el tema, ya haremos esta semana las actividades de repaso final y la semana que viene comenzaremos a repasar los temas que vimos anteriormente, ¿vale? Entonces, comenzamos. Dice, ¿cuántas cosas conservamos de los romanos? ¿Vale? Vamos a ver pues la herencia que tenemos nosotros de los romanos en nuestra civilización. Comenzamos con las creencias religiosas. Dice, los romanos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses y diosas, ¿vale? Los romanos no tenían un único dios, sino que tenían muchos dioses, ¿vale? Y ellos creían pues en diferentes dioses. Dice, los principales eran Júpiter, Juno y Minerva, ¿vale? Eran los nombres de tres de los principales dioses. Dice, les rendían culto en los templos, dice, donde los sacerdotes y las sacerdotisas recibían ofrendas. ¿Vale? Ellos dicen que les rendían tributo en los templos, ¿vale? Ellos iban a lo que nosotros conocemos ahora como las iglesias, ¿vale? Iban a estos templos y les rendían culto a estos dioses y les hacían ofrendas, ¿vale? Que ofrendas son, pues, regalos a sus dioses. Dice, en el siglo I después de Cristo nació una nueva religión, el cristianismo, fundada por Jesús de Nazaret. Jesús enseñaba a quienes le seguían que hay un solo Dios y que todas las personas son iguales ante Él. Una de las religiones que surgió en este tiempo, en el tiempo de los romanos, fue el cristianismo, que fue fundado por Jesús de Nazaret y él se encargaba pues, de propagar su palabra a las personas que le seguían. Dice, el cristianismo se extendió rápidamente por el imperio. Al principio las personas cristianas eran perseguidas porque no aceptaban las creencias romanas. Dice, pero con el paso del tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión de todo el imperio romano. Pues como podemos leer, nos dice que al principio esta religión no estaba bien vista porque los cristianos no seguían las creencias romanas y al principio eran perseguidos. Pero finalmente se acabó estableciendo como la religión más practicada en el imperio romano. Continuamos con la cultura. Dice, la cultura. La población romana difundió en Hispania su lengua, el latín, que sustituyó poco a poco a las lenguas que se usaban en la península antes de la conquista. Cuando los romanos invadieron la península, comenzaron a usar el latín, que era la lengua que ellos utilizaban, y por tanto al final se fueron perdiendo las lenguas que se hablaban en la península anteriormente. Dice, muchas lenguas que hablamos en la actualidad provienen del latín, como el castellano, el gallego, el portugués, el catalán, el francés. Dice, solo se mantuvo una lengua prerromana, que fue el euskera. Nos dice que casi todas las lenguas que nosotros conocemos y que hablamos a día de hoy, todas provienen del latín, ¿vale? Que fue el idioma que tenían como idioma oficial los romanos. Dice que solo en la península solo mantenemos una lengua, ¿vale? En este caso un dialecto, que era de antes de los romanos, prerromano, ¿vale? Que fue el euskera, que es el idioma que se habla en la zona del País Vasco y Navarra. Continuamos, dice, además los romanos implantaron una serie de normas para regular la convivencia entre las personas, ¿vale? Los romanos establecieron unas normas que había que cumplir, pues como las tenemos en la actualidad. Dice, estas normas se conocen como derecho romano y algunas de ellas siguen aplicándose hoy en día, ¿vale? El derecho romano, cuando hablamos de derecho romano, eran simplemente las normas que los romanos establecían, reglas de comportamiento que tenían que seguir los ciudadanos que vivían en la península. Y dice que a día de hoy algunas de ellas las mantenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a leer el recuadro que tenemos al final. Dice, la forma de vida de los habitantes de Hispania fue adaptándose a las costumbres romanas. Dice, este proceso se conoce como romanización. ¿Vale? Por tanto, la romanización es el proceso de adquisición de las personas que habitaban la península de las costumbres y la cultura romana. Vale, y por último vamos a ver el arte hispano-romano. Dice, durante los siglos que los romanos estuvieron en Hispania, en la península, dice, construyeron numerosos edificios. Dice, los adornaban con esculturas, decoraban las paredes con pinturas y cubrían los suelos con mosaicos, que realizaban con pequeñas piezas de colores que incrustaban en yeso fresco, ¿vale? Pues estas son las principales características del arte hispano-romano: las esculturas, las pinturas y los mosaicos. Los mosaicos, ya sabéis que son formas, dibujos que se realizaban con pequeños piezas de colores para formar diferentes figuras. ¿Vale? Y tenemos aquí las imágenes que os aparece A, B, C, D y E, son diferentes edificios o diferentes
formas de cultura del arte hispano-romano. Vale, pues a continuación, chicos, vamos a hacer el ejercicio número 1, solo el 1, y aparte el esquema de estas dos páginas, ¿vale? Y ya el siguiente día, el próximo día, tendremos las actividades de repaso.